Eso siempre ocurre. Bueno, una leyenda realmente tenemos hoy aquí. Yo sé que para una parte más joven de la sociedad, este señor con estos lentes tan bonitos, él ahora vende Ray-Ban y está haciendo la publicidad, puede decir poco, pero para nosotros dice mucho. Yo le decía aquí a la dirección del grupo de comunicaciones de Bienvenido Rodríguez, yo decía, vamos a hablar con el malo que no es tan malo. El malo que no es tan malo. Y comentaba con una amiga muy querida, y yo le decía, Pedro Julio Goyco Guerrero, Pepe Goyco, es un popi. Ese muchacho es nieto de Lolón Guerrero y es descendiente de los Goycos del Seibo. Entonces uno no se imagina cómo este hombre se convirtió en el terror de una generación, el hombre a quien le atribuíamos todos los males, así como ahora le atribuyen al pasado hasta los dolores de estómago. A la gestión pasada, Pepe era el responsable de todo, oía conversaciones, espiaba, daba golpe de estado, daba trompones y además tenía una tarjeta mágica. Pero vamos a comenzar, primero la bienvenida, que ahora no le han reconocido una pensión ni nada, pero eso es al final. Vamos a comenzar. ¿Cómo usted decide entrar en la milicia y en la política? Bienvenido a esta que era su casa en una época realmente. No sé qué pasó, usted se nos fue. Adelante, Pepe Goyco. Primero, darte las gracias por tu invitación. Segundo, yo no soy político. Yo trabajo con políticos. Porque nunca he aspirado a ninguna posición electiva. Entonces no soy político. Ahora sí trabajo con políticos. O he trabajado con políticos. ¿Y eso no lo involucra con el pensamiento de esos políticos con los que usted ha trabajado? No, porque gracias a Dios en mi casa me enseñaron a tener pensamiento propio. Yo puedo coincidir con el pensamiento de algunos políticos, pero no me obliga. Ahora sí me obliga la lealtad cuando trabajo con ellos. Yo puedo ser leal, pero no tengo que pensar igual a ellos. Entonces, eso no me hace político. Me hace ser leal al que le sirvo, a la amistad, al agradecimiento, pero eso no me obliga a hacer esos principios a un pensamiento político que yo tengo. Por ejemplo, yo no soy un hombre de izquierda y respeto y tengo muy buenos amigos que fueron de la izquierda. Entonces, yo no soy de izquierda. Así que eso no representa que yo tenga que ser enemigo de ese pensamiento o de los que lo cargan. Sí, yo soy amigo del ser humano. ¿Cómo llegó usted al litoral balaguerista? ¿Cómo usted llegó a donde Balaguer? ¿Dónde Balaguer? Ajá. En el año 1900, todos llegábamos por donde Balaguer. Todos los mandos que tú puedas ver hoy, que datan del pasado, de ese periodo, se llegaba por ahí. ¿Y cómo decide ser militar? Porque había un vínculo directo. Yo tenía un tío, abuelo, que era vicepresidente de la República, Carmen. ¿O se te olvida? El licenciado Goyco Morales. Carlos Rafael Goyco Morales. 8 años vicepresidente de la República. Y mi abuela fue gobernadora y ministra de su gobierno. Y mi papá fue director de una institución de su gobierno. Pero usted estaba en Gascue jugando y tranquilito. Bueno, pero la carrera militar me gustó. En vez de coger un bate, como se hace ahora, pues me gustó esa línea. Ingresamos a ella. Así que es un proceso, pero todos los mandos que hayan ocupado desde los años 2000, desde el 90, ciclo del 90, del 80, venimos del año de los 12 años de Balaguer, de ese periodo académico de las Fuerzas Armadas, de las academias, venimos arrastrando ese momento. ¿Y cómo ingresa? Ya para ese periodo no había militares, quedaban muy pocos, quedaban ya todavía de la época de los 31 años. Pepe, ¿cómo ingresa a la carrera militar? Entramos como alistados, porque yo no conseguí una carta que me refrendara para entrar a la academia. Pero, en el 74. Pero ¿y cómo una persona con tanta influencia? No quería. ¿Y por qué? Y yo voluntariamente me ingresé. A escondidas. A escondidas, como alistado.
porque yo ingreso en el 74, pero en el 73, pasada la guerrilla, el ingreso se puso muy duro, fruto del problema que pasó, ¿no? Problema social. Y finalmente ingresamos y fuimos escalando hasta donde llegamos. Pero entonces tuvo la protección de Balaguer, usted, o de su padre, o de su tío. Trabajé con él. Pero por algo se ganó su confianza. Pertenecía al cuerpo ayudante de él. ¿Pero cómo fue eso? Bueno, que uno ingresa y la calidad se denota y te busca. Igual que en los 10 años. Volvimos de nuevo a trabajar con él. Que fue una gran experiencia, ¿no? Dicen que usted Trabajar era con que un impedía presidente. las entradas y las salidas. ¿Que permitía? Que impedía y permitía las entradas para... ¿Quién dijo eso? La leyenda. No. Es que son leyendas. Pero Leyenda de poder camino. tuvo en esa casa usted como Leyenda nadie. de camino. Todas las leyendas que tiene Pancho y Sancho Villa. Y Pancho, Sancho Panza, tenían el camino. Andando con el Quijote. No, eso no es verdad. Los presidentes reciben a quien ellos entiendan que tienen que recibir. Y uno tiene la capacidad de impedirlo. Usted aprendió a oír, a ver y a no hablar. No, yo aprendí a ver y no a callar y a reservar el secreto. Y el secreto conlleva silencio y que muera contigo. Tuvo misiones El difíciles secreto no durante se, los 12 años. Oye, algo interesante. El secreto no se escribe. El secreto perdura como secreto. Y este país se ha llenado de habladores diciendo secretos, con difuntos o con personas que han muerto, que no puede decir el que está muerto si es cierto o falso. El secreto no se escribe, se queda como secreto. Entonces no tendremos memorias. No sé, los que la están escribiendo serán ellos los responsables de escribirla. No, pero tiene razón usted. Si usted lo habla ya no es secreto. Correcto. Pero fue un secreto. ¿Por qué se convirtió en secreto? ¿Qué le parecieron los horrores de los 12 años? Usted era un muchachón, pero ¿qué le parecía aquello? ¿Cuáles horrores? Había crímenes de Estado, ¿no? Es que hay que valorar eso en el tiempo. Hay que valorar lo que era la política en ese momento. ¿Verdad? Hay que valorar lo que le sirvieron en ese momento. ¿Y cuál era la filosofía del manejo de las políticas en ese momento? Eso es todo. Valorarlo como crimen o no, yo no soy quien. No tengo la calidad para hacerlo. Yo no estoy para valorar esos crímenes. Lo tienen que valorar los que lo cometieron, si lo acusan, a los que se lo cometieron, si lo acusan, y a partir de ahí ver si fue bien o mal. Pero yo no puedo hacerlo, ¿no? Primero, no lo viví. Segundo, se cometieron, porque hoy en día la fábula lo vende así, o la historia o el secreto. Y hay muchos hechos. Entre la izquierda se mataron uno con otro, se chivateaban uno con otro, se denunciaban uno con otro. Entonces, hay que ver cómo se ha escrito. Pero eso fue un periodo que ya pasó, ya lo han escrito, ya lo han dicho. Hay mucha mentira, hay muchas verdades, pero yo no puedo hacer esa valoración porque yo no la viví. ¿Usted cree que este pueblo ha comprendido a Balaguer, el esfuerzo que él hizo por construir este Estado o las bases para el desarrollo de este país? No, el Estado existía. O sea, las bases para el desarrollo institucional. Él tuvo un periodo de 12 años de desarrollo. Aquí no había una presa. Y él las hizo. Él entendía que eso era lo correcto. Y solamente hay que ver las grandes construcciones, los megadesarrollos urbanísticos. Bien hecho, mal hecho, pero la población todavía recuerda los multifamiliares, las carreteras y vías de acceso, interconexión entre un pueblo y otro. Y eso hay que valorarlo. Bueno, hay que valorarlo porque no cinturón... existía. Los grandes hospitales. ¿Tú te imaginas este país sin la Plaza de la Salud? ¿Eh? Bueno, Entonces hoy en día se quiere atropellar esos procesos.
pero hay que ver qué hizo y qué no hizo. Hay muchas obras que no se inauguraron porque él no entendía que lo que estaba bajo de la tierra se hiciera. Pero yo creo que lo que hizo está ahí y el pueblo lo está usando. Los parques, los grandes parques del Gran Santo Domingo. ¿Tú sabes el volumen de tráfico que maneja el metro de Santo Domingo? ¿Tú lo sabes? Son millones de personas. ¿Cuánto? Millones de personas. No. Millones de personas. ¿Y quién lo hizo? Leonel Fernández. Y no lo estoy alabando. Hizo un proceso de transporte público correcto. Y yo fui un gran usuario en España de ese transporte público. General, ¿la violencia es importante para la estabilidad de un país? No, lo que tienen que entender la ciudadanía, que los que manejan el monopolio de la violencia son las Fuerzas Armadas y la policía, no el ciudadano civil. El monopolio de la violencia está en manos de las autoridades militares y policiales en el universo del mundo, no la población civil. Entonces eso ha sido mal explicado, mal manejado y no se entiende. Pero el monopolio de la violencia que lo tiene es el Estado. ¿Tú has visto que población civil o ONG está en el monopolio de la violencia? Son el Estado. Bueno, pero se queja cuando la violencia comienza a ser de las suyas. Eso va a depender quién la maneje. ¿Qué pasó con Pepe Goico después que Balaguer perdió las elecciones? En los 12 años. La primera vez, exacto. No, nada, seguimos siendo militar. ¿Tenía adversarios dentro de las Fuerzas Armadas? Terminamos, ¿Tenía adversarios dentro de las Fuerzas Armadas usted? Es que el concepto de adversario, quien lo releva es Antonio Guzmán, un hombre campechano, amigo de las Fuerzas Armadas, un hombre muy amigo de mi papá, por ser atero, sí, ser ganaderos y hacendados. Mi papá tenía una tradición de PRDista en ese momento también. Mi abuela no, pero él sí. No olvidemos que mi papá fue candidato a senador por la provincia del Ceibo, cuando el acuerdo de Santiago, en el 1974. Así que uno nunca tiene adversario o enemigo. ¿Conspiró usted alguna vez dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué usted se ríe? La siguiente pregunta. Entonces, cuando vuelve Joaquín Balaguer, Goico Guerrero vuelve a la casa y vuelve a brillar. No es brillo. No es brillo. Pasamos a ser parte de la estructura del cuerpo ayudante de nuevo. Yo fui ayudante general Peri Pérez también. Y volvimos de nuevo a un proceso de un presidente que tenía poca rutina. Pues creíamos que él tenía una rutina extraordinaria. No, el presidente Balaguer era un hombre sin rutina en la calle. Su proceso de inauguraciones normales. Su casa, el palacio, y el palacio, su casa. Sí, no era un hombre de rutina, de una agenda muy activa. Ya dentro del palacio sí la tenía. Porque tener un gobierno que siempre ha tenido, ha dependido que hasta para renovar una licencia el presidente tiene que dar la orden, ¿no? Eso lo hemos dicho. Entonces eso es muy... Pero eso sigue, llama la atención en el siglo XXI. ¿Qué? Que eso sigue, que la lata de pintura la tiene que ordenar el presidente. Bueno, porque el presidente es el que tiene la firma. Es un proceso que no ha cambiado. De verdad, es un proceso igualito. Todavía seguimos con la política de que el presidente tiene que firmarlo todo, tiene que ordenarlo todo. Y a veces yo me pregunto, mira, hay un discurso lindísimo en los ministros. ¿Tú no has visto cuando dicen por instrucción expresa el señor presidente? Y entonces, ¿cuándo tú vas a dar tú una orden expresa? Yo no la conozco. Además, jefe de gobierno y jefe de Estado. Jefe de Estado. Pero ya no hay jefe de la policía, sino director. Sí, eso fue una modernización que recibió la policía. Pero todavía se está privatizando la policía. Pero le llaman jefe. Se está privatizando la policía. Privatizando. Ajá.
Otra pregunta. ¿Qué le llaman privatizar la policía? Tiene Porque mucha influencia. El monopolio de la violencia que maneja la policía. Pero tiene mucha influencia privatiza. de la sociedad civil. ¿Eh? Tiene mucha influencia de la sociedad civil, la policía. Bueno, quien se la haya dado. Yo estoy en desacuerdo totalmente con la reforma. Yo personalmente. ¿Por qué? Porque esa mismita policía, que tiene data del 1937, viene robando y llevando el manejo de 48,000 kilómetros cuadrados. Y en el tiempo, el aumento de la población, desde el 37 a la fecha, que ya somos 11,5 millones, era la misma policía. Ahora, tú le has dicho a un policía que data desde el 37 a la fecha, que ahora, en estos 4 años, y en un proceso escalonado, de ganar 60 pesos, gane 30,000 pesos. Pero tú le puedes decir a un policía de eso, que tiene que llevar a un hijo a la escuela, comprar medicamentos y basarse en una canasta familiar que está valorada en 40,000 pesos la comida básica, que con 30,000 pesos lo haga. Yo me pregunto eso. ¿Ese policía es el que hemos usado? ¿O es un barco de suizo que trajimos para darle el control de la violencia del Estado con relación a la policía? Ese policía. Es ese policía que cuando termine de trabajar va a llegar a una casa que tiene un techo de menos de 2 metros de altura, a acostarse a descansar. Es el policía. Es el policía que le hemos dicho que tiene que volver a su casa, donde hay 16 barrios marginados y de los cuales es él parte del componente de ese barrio y del cual él sale por la mañana a trabajar. Es el policía. Nos recordamos que en el periodo de Joaquín Balaguer, en los 12 años y en los 10 años, por cada multifamiliar que se construía, tenía que mudarse un militar y un policía, en la proporción de los apartamentos, para que ellos a la vez fueran el control poblacional y el control de la información. ¿No acordamos de eso? Eso es simple. Ese policía que tú lo ves en la calle, coge para los 16 barrios marginados que tiene el Distrito Nacional, a acostarse a dormir, a ver los famosos 40,000 puntos de droga que viven diciendo, a ver las precariedades sociales que hay en el barrio. Él las tiene que ver cuando sale de ella. Es el policía. Es el que vamos a reformar. La reforma le ha dicho, vamos a reformar la delincuencia. Vamos a traer 40,000 suizos que estén dispuestos a trabajar aquí. Y la delincuencia la reformamos. La reformamos. ¿Alguien le puso la mano? Yo pregunto, que si alguien le puso la mano, solamente al policía. Oh, entonces por eso yo no estoy de acuerdo. Mire, usted que dice que el presidente es que decide todo, ¿por qué se ha desacatado la decisión que restablece los derechos suyos? Mío, hay que apuntárselo a él. Él es el único que sabe. Volvamos a su historia, Goico Guerrero. ¿Cuándo viene el...? Pero quedó claro lo que yo entiendo de la reforma Absolutamente, policial. estamos sin aliento. Ok. Esa señora es experta en policía, se quedó callada. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que le está planteando. Pues ustedes lo van a deportar, a Juana Méndez, los dos. No, no, que oye bien, ninguno de esos técnicos que están trabajando en eso me van a enseñar a mí. Ahora, yo quiero que me mencionen un solo policía, un solo, que le hayan dado su ley y él se la conozca. Ahora me voy contigo. Tú y yo somos abogados. ¿Cómo trabajaba la policía en el momento que tú fuiste juez y fuiste Ministerio Público? Tú estabas en los cuarteles haciendo el expediente. El policía tenía que formular las penas del cual había violentado el Código de Procedimiento Criminal y elaborar un expediente él mismo, del cual acompañaba el delito y el que lo había cometido ante la presencia del Ministerio Público. Siempre. Ahora es el fiscal que tiene que hacerle el expediente al policía, porque el policía no conoce su ley, pero aparte de no conocer su ley, tampoco conoce la ley de procedimiento
la ley que cual le compete a él señalizar y puntualizar. Pero desacreditaron a la policía, le dijeron que era un acto de ladrones y de asesinos. No, pero oye, te estoy diciendo. Sí. Entonces, ¿de qué reforma me están hablando a mí? ¿De qué reforma? ¿Pero de qué reforma? ¿De derecha a izquierda, izquierda? Pero todavía le estamos dando orden cerrado al policía en los recintos. ¿Tú sabes lo que es orden cerrado? Marcha, izquierda, izquierda, doble a la derecha, para que lo entienda el público. De frente, marcha. Alineación derecha, alinearse. Eso es lo que le estamos enseñando. Pero tenemos una academia. Y eso es formación policial. Que si eso es formación policial. Entonces, yo no creo en la reforma. Pero trajimos un español, que yo lo veo ahí que sale mucho. Pepe. Ese español hizo 2 libros de poemas. Tocayo suyo. Correcto. ¿Qué sabe ese de policía? ¿Qué tiene para presentarle al país? ¿En qué sitio reformó? ¿En qué sitio ayudó a hacer la reforma de una policía? Figura él en los récords de la policía municipales, provinciales o la Policía Nacional Española. Le puso la mano en algo de eso. Es tan simple como eso. Pero se lo han dicho al presidente y el presidente no ha escuchado es que el presidente es el presidente de la República. Ahora, yo sí tengo un criterio claro de lo que es la Policía Nacional. Yo sí. Mira un ejemplo ahora. Yo te puedo decir seguro, que las 3 autoridades actuales ahora de la policía, el jefe de ella ahora, el subjefe y el inspector general, conocen la policía de 0 a 100. Tanto los organismos como cada departamento nacional de la Policía Nacional. Ahora, ¿lo van a dejar trabajar? Eso le iba a decir. Si lo dejan trabajar, yo te garantizo a ti, que la criminalidad tiene que bajar obligado más de un 40%. ¿Con mano dura? Conociendo el que la va a ejecutar. El policía dominicano, tú tienes que conocer sus precariedades, tienes que conocer su formación. Y a partir de ahí viene el concepto del mando en cual lo va a utilizar. Pero lo que se las hacha va y viene. La criminalidad nadie le tiene reforma y ella sigue en la calle. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Usted comprenderá. Sí, para tomar aliento. Sí, para tomar aliento. Y por ahí veo todas las posibilidades con Baninter y ese reencuentro de Goico Guerrero con el presidente Hipólito Mejía, que siempre ha dicho que es el hombre más fiel. Y que Pepe nos diga hasta dónde llegaba el límite de la tarjeta. Pero Francis dice que debemos hacer una pausa. Bueno, claro, yo lo dije al principio, Pepe Goico no apareció así y siempre recordando a sus padres, y eso es una relación y tiene mucha importancia. Pepe Goico, guerrero, claro, Gloria no puede faltar jamás. Influyó mucho en usted, Gloria, ¿verdad? ¿Quién? Su madre, muchísimo. Claro. Y su padre. Mi madre y mi padre. Los dos juntos. Yo vivía mucho con mi madre, vivía mucho con mi abuela también, la madre de mi papá. Pero ellos me enseñaron 3 principios. No me enseñaron el dinero. Bueno, usted nació rico, ¿no? Yo no tengo... cuando no me enseñaron el dinero, te quiero decir, yo no ando atrás de él. Pero me enseñaron 3 principios. Primer principio, agradecido, que la antesala de la lealtad, ¿no? Y respetar al prójimo. El prójimo tiene un derecho. Cuando yo estudio derecho y hago mi doctorado, lo defino más ese derecho. Pero del inicio tiene un derecho. ¿Usted se fue huyendo del país? No, yo fui a hacer mi doctorado de España. Y punto. Decían que usted... Eso lo quisieron vender. Ah, bueno. Y yo, como dices tú, otra fábula más. Entonces, ¿cómo empieza? Pero mira, no te quería decir algo. Okay. El Distrito Nacional está dividido en 3 circunscripciones. Que la primera, la segunda y la tercera circunscripción. La tercera circunscripción es donde hay los 16 barrios peores
con una deuda social enorme que arrastra de cuando Trujillo, esos barrios. Y te traigo esa colación. Cuando Balaguer vuelve en los 12 años, en los 10 años, hay un barrio que se llama El Hoyo de Chulín. ¿Te recuerdan ese barrio? Claro que sí. Claro. Si había un barrio que dio dolor de cabeza antes de Balaguer volver en los 10, y cuando vuelve a los 10, ¿sabe lo que hizo Joaquín Balaguer? Lo desapareció, lo humanizó y le construyó viviendas y censó a todo el que vivía ahí. Y el que se le ocurrió vivir alquilado pasó a ser propietario de una vivienda. No se habla del Hoyo Chulín. Lo que pasa es que, como estábamos hablando afuera del aire ahorita, la historia se olvida enseguida. Balaguer pagó una deuda social. Yo te menciono todo eso porque, como responsabilidad del Estado, yo tengo una responsabilidad, que es tratar de que no se vincule los problemas sociales con la seguridad del Estado, básicamente en esos barrios. Y yo trato de vigilar eso ahí. Y el gobierno, el presidente lo sabe. Y lo hacemos. En bienestar de una comunidad que se llama la alcaldesa, en bienestar de la Fuerza Armada, que no tenga que estar en... Ejemplo, nosotros celebramos un torneo de basquetbol donde el ministro de la Defensa fue a jugar basquetbol a Capotillo. Entonces, en un torneo jugó basquetbol ahí. Entonces, ¿dónde esos barrios han generado hoy, en estos 3 años y medio de gobierno, una crisis donde se han iniciado siempre los grandes problemas ahí? Porque se le hace caso, por lo menos. Se le hace caso. Pero los gobiernos han tenido, todos, no Luis Abinader, ese es que menos deuda tiene, si la vamos a valorar, con todas esas deudas sociales que hay en el país, que tiene. Pero eso hay que tratar de ver cómo se va empezando un poco. Eso es cierto, y eso va para otro programa. Pero mire lo que ha ocurrido. Ramón Báez Figueroa concedió una entrevista después de 20 años a la apreciadísima periodista Yulisa Céspedes. Y definitivamente el tema Baninter ha vuelto a los mentideros, a conversar, a recordar. ¿Qué recuerda usted de ese caso? Usted fue persona agraviada en ese caso. Y la PPCAR yo quisiera tenerla, porque con eso se compraban aviones, yates, hoteles, bebidas, parejas. ¿Qué es eso? ¿Usted se atreve a explicarnos fábula o realidad? Porque ya pasaron 20 años, ustedes no le pueden hacer nada por eso. Yo siempre he dicho que la muestren, la tarjeta. ¿Qué de leyenda urbana tiene eso? Pero se hacía, se hizo hasta un plástico, decía PPCAR. No, por eso usted está hablando de la forma de chanza, de un relajo, una tarjeta. Que enseñen el plástico físico que era el que yo usaba. Ahora, yo siempre he dicho y lo he dicho públicamente, ¿quién era que la tenía? ¿Y quién la usaba? Del banco, de Baninter. Está ahí, está aspirando a ser presidente de nuevo. ¿Y quién la tenía? O sea que yo siempre lo dije. Pero usted y los estados de cuenta están ahí. Pero usted yo lo tengo. Usted viajaba con el presidente Mejía y decía que usted era que le pagaba los perfumes, las habitaciones, los taxis. Pero lo que tienen es que mostrarlo. Yo sí tengo el que lo usaba, los estados de cuenta de él. ¿Estado de cuenta? ¿Tiene un... Sí, los estados de cuenta de esa tarjeta. Es decir, la PPCAR no existió nunca. ¿Cómo va a ser, don Pepe? Nada, porque esa era la misión de tratar de hacerle un daño a un presidente que con mucha lealtad, hoy y siempre le serviré, que se llamaba Hipólito Mejía. Eso no fue verdad. Entonces, Baninter fue una ficción. ¿Cómo Baninter fue una ficción? ¿Todo el caso Baninter no existió? No, el caso Baninter es otro mundo. Okay. Que usted me está acusando de que yo usaba una tarjeta de Baninter. No, yo no lo he acusado. El caso Baninter, un hecho que está ahí, que fue relevante, que generó una quiebra en la cual hoy en día Ramoncito dio una declaración de cosas de compañía y eso, con todo su derecho, porque tiene su derecho a decir su verdad, una verdad que no es
absoluta, que puede ser cuestionada, pero la dice, y quien tenga que reclamarle sobre esa verdad, que salgan a la luz pública. Como salí yo cuando se quiso, que PPK. ¿Cuál es el tuyo, PPK? Y yo no tengo que hablar, él tiene su derecho de reclamar lo que está reclamando. Y que el caso Baninter, bueno, el caso Baninter, que la quiebra del Banco Baninter, lo oí que él dijo ahí que no debió de haber pasado, bueno, pues pasó. Entonces lo que tengan que dar el frente sobre esa quiebra que la den. Él dijo mismo en su entrevista que tenía reserva todavía para decir cosas. Lo vi ahí. Entonces, será una responsabilidad de él sacar a la luz pública. Entonces usted nunca fue portador de una tarjeta que le permitía gastar sin límites. A nombre... Nunca. Nunca. Yo tengo mi tarjeta hoy en día de crédito, en la cual yo hago un uso de mi tarjeta, como la tiene todo el mundo. Porque ya hoy en día el uso de una tarjeta es algo común, como andar con una camisa y un pantalón. ¿Le mortificó ese caso a usted? A mí, no, me mortificó por mis hijos y mi familia. ¿Me entiende? Por eso me mortificó. Pero yo lo enfrenté. Lo que pasa es que con ese caso quisieron jugar a lo que era el proceso de la reelección del presidente Hipólito Mejía. Y se prestaron a eso. ¿Quiénes? ¿Los grupos empresariales, los grupos fácticos? No sé, los grupos políticos que adversaban en ese momento a Hipólito. ¿Y utilizaron a Báez Figueroa entonces? Creo que sí. Me atrevo a decir que sí. ¿Y es más, lo afirmo que sí. ¿Y quién atizaba el fuego? ¿La competencia, los políticos? No, los políticos. El político que finalmente se alzó con el poder basado en un esquema de mentiras y de falsedades, tratando de vender una quiebra de bancaria que no existía, diciendo que la banca del país iba mal, y tú sabes que la banca dominicana es una banca que hay que protegerla, como se protege el ciudadano, porque aquí cualquier mechita te lleva al desastre. ¿Me entiendes? Bueno, yo tengo una cantidad importante de mensajes aquí que dicen que no le dejemos ir sin que nos hable sobre la situación de una cantidad importante de militares y policías que están esperando que se cumpla su sentencia que autoriza su reintegro, ya sea a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. No soy yo, es que esto siempre seguimos repitiendo sobre lo mismo. No ha habido una mejor presentación de mucho valor. Y la pena que este país vaya a perder ese presidente y el conjunto que componen el Tribunal Constitucional por razones de ley, ¿no? Que no sea un formato de un tribunal que vivimos sacando los abogados, el Tribunal Constitucional norteamericano, que es perenne a partir de que son electos. Lo ha dicho, la cantidad de sentencias desacatadas. Unas 100 y pico de sentencias desacatadas, donde el que la tiene que cumplir y hacer cumplir es el Estado Dominicano, y no la cumple. Entonces, entre esas, me encuentro yo con una. ¿Pero será por falta de dinero, por falta de voluntad? No sé. Lo único que yo sé es que la Constitución exige, cuando usted seguramente, hacer cumplir las leyes y la Constitución. Y eso es parte de ella. ¿Y por qué se afectan policías y militares con esos desacatos? Porque se olvidaron que vivíamos en los pasados y te votaban, y se olvidaron que una Constitución del 2010 que fue refrendada por un conjunto de la Asamblea y votada formalmente como una nueva Constitución, le devolvió a los conciudadanos míos de mi país sus derechos constitucionales, que no pueden ser pisoteados ni violentados porque es una cosa antojadiza. Y los marcos legales de los cuales tú no puedes abusar. ¿Y el estatus por eso suyo te digo ahora a ti que si al policía se le enseña su propia ley, y se le enseña el código procesal
nuestro se le enseña en el aula durante 6 meses que se la pasan, tú puedes estar seguro que lo que va a salir de ahí será un policía mejor formado, mejor arbitrario, será un policía arbitrario, pero un arbitrario formado. Vamos a seguir con el mismo policía malo, pero formado. Exacto. No sé si tú me estás entendiendo. Arbitrariedad con lectura. Pero formado. Sí. Mire. Cuando ese policía se siente frente al tribunal a ser juzgado por los hechos cometidos, le vamos a decir a ese policía, el juez, pero usted lo hizo teniendo conciencia de los hechos que usted está siendo imputado. El estatus suyo, general, coronel, retirado, ¿cómo es el asunto ahora? No, a mí se me retiró como coronel y la sentencia dispone que sea con el mismo grado. La ley dispone unos procesos, marcos obligatorios, y le quiero decir a los adversarios a veces que yo fui retirado con la ley vieja, no con la 139-13. Que mi proceso obliga a cumplirlo con la ley vieja. Coronel. Ejemplo, una persona que haya sido pensionado en el pasado no le aplican un sinnúmero de cosas que tiene la ley vieja. Coronel, es que no podemos despacharlo sin él. ¿Y por qué tú me dices coronel? ¿Por qué tú me dices colega, licenciado? Amigo, Pepe. Amigo. Le tenía miedo a Pepe, mira. Pero sabía que él no me iba a hacer nada. Yo Pepe. te llegaba a ti como jueza, sí, y yo como guardia. Sí. Pepe. Y los policías íbamos donde jueces como tú. Déjame decir eso para que recuerden, estos reformadores. El policía, el oficial investigador de un caso tenía facultad de ir por arriba, irse donde el juez y plantearle al juez que tenía el caso, que era unipersonal, penales, decirle, magistrado, mire los hechos que ha cometido este individuo que le van a traer aquí a usted para que usted lo juzgue. No tengo forma de llegar a donde él y agarrarlo. Y no quiero que se me vaya el caso por el sumidero del desagüe. Ayúdeme y mírelo. Y el juez gozaba también de un privilegio, que era la íntima convicción de los hechos demostrados en plena audiencia. Abogado, dígame una cosa. Parte de la fantasía también que usted tenía una especie de laboratorio como el 911 o como el I5, el que hay allí. El C5I. Y que usted sabía dónde nos movíamos, cómo nos movíamos, oía a los haitianos, los americanos, los franceses y a los israelíes. Déjame primero aclararte. El C5I es un centro de monitoreo nacional donde tiene el control de los hechos monitoreados, preventivos que sucedan donde hay una cámara a nivel nacional. Y desde ahí notificar a los distintos organismos de seguridad del Estado los hechos pecaminosos o los hechos que se estén planeando que hayan podido ser monitoreados desde ahí. Es decir, que ese no es un centro de caliezaje, ni un centro de esto, de lo cual hay un ministro de la Fuerza Armada que no lo va a consentir, que se violente la ley. No, pero la modernidad, que usted tenía ese centro, no sé dónde, porque no, yo no lo he tenido nunca. No. Ahora, el espionaje que es por donde tú lo quieres llevar, siempre ha existido. Sí. En todo, no el país, en el universo. ¿Cuántos hechos tenemos fruto del 9 del 2001, el 11 de septiembre, que a partir de ahí te monitorean hasta el pensamiento, sin tú estar pensando en el mundo? Pero ahora hay mucha competencia para el espionaje, desde Cabral, Calcaño hasta la fecha. Unos muchachitos. Ya el espionaje ha perdido. ¿Verdad? Ya el espionaje no existe, eso se aplica muy poco. Ya existe la vigilancia, ya existe. Nada ha podido sustituir el ojo humano. El ojo humano. Y el dominicano, que es tan dado a ser caliente voluntario, todo lo informa. Sí. Lo que hay que tener es el arte de sacarle la información. No, y de venderla después. No, la venden también. Pero ese ya es el caliente por paga. Pero no hay voluntarios, hay mucho. Por eso ya eso, voluntario no tiene gracia, que te cobren. Bueno, depende. Lo hacen por deporte. Sí, no, deporte, eso es poder. ¿Tiene algo de qué arrepentirse, Pepe? De nada. De nada.
Y lo peor que le tocó cuando usted tenía galones. Uno tenía. Su rango cuando estaba activo. Cumplió todas las órdenes. Las órdenes hay que cumplirlas. Ahora, yo cumplía las órdenes que no conllevaran a delito o crimen. Pepe Goico Guerrero, vivo y viable, la leyenda, el hombre que no es tan malo, estuvo con nosotros en Esperando el Gobierno y ahora llegó. Pero estoy bien. Claro. Que no conllevaran delito o crimen. Ahora ustedes se quedan con el Gobierno de la Tarde. Aquí todavía estamos leyendo muchos mensajes. Gracias, Pepe, de verdad que sí. Extraordinarios.